Muy buenas tardes. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán y el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia les da la más cordial bienvenida a la conferencia Ingreso al Servicio Exterior Mexicano y Ejercicio de la Diplomacia Cultural. Para presentar este evento, cedemos la palabra al doctor Roberto Carlos Hernández López, jefe de la División SUAYED. Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir a esta convocatoria en este día complicado por la lluvia y demás, pero les anticipo que valdrá la pena todo el esfuerzo que hicieron por venir acá. Hoy tenemos una intervención que en lo particular me parece de un alto interés para ustedes. Eh, Nos acompaña el maestro Héctor Alcántara Palacios, quien actualmente es el consejero cultural de la Embajada de México en Italia. Maestro, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho su asistencia. Les pediría si les podemos dar un aplauso al maestro. Y como lo señala el título de su intervención, él hablará, y justamente hace unos minutos estábamos comentando esto, hablará sobre su experiencia, nos compartirá un testimonio en primera persona de cómo fue su experiencia para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano y en donde se ha destacado como un operador de la diplomacia cultural. Este tema, maestro, cada día es un tema de mayor interés para los tesistas. Cada vez nos encontramos con más tesis sobre diplomacia cultural, de tal forma que el tema que hoy nos convoca es, me parece, doblemente atractivo, interesante y que los interpela. Para no dilatar más la intervención de nuestro distinguido invitado, solo diría para ustedes que hace algunos años nuestro invitado estaba como ustedes estudiando relaciones internacionales en esta facultad. Entonces, me parece que reviste un especial atractivo que sea un egresado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán que hoy nos ofrece una conferencia, como decía, sobre su experiencia de ingreso al Servicio Exterior Mexicano y sobre todo respecto a este tema de la diplomacia cultural y diré otra cosa, en el marco de los 150 años de las relaciones diplomáticas entre México e Italia, de tal forma que es una sesión verdaderamente relevante, por lo que le vuelvo a expresar nuestro agradecimiento al maestro y desde luego felicito a la maestra Gabriela Ramírez, coordinadora de la licenciatura de Relaciones Internacionales SUA, su intervención para hacer posible esta conferencia y de la misma forma a la secretaria académica de nuestra división del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la maestra Guadalupe Alonso. Muchas gracias a todos y maestro, está usted en su casa. Con permiso. Pues primero que todo, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido y a esta convocatoria al doctor Roberto Carlos Hernández y a la maestra Gabriela Ramírez y también a la licenciada Guadalupe Alonso Quintana por haber organizado y hecho posible que yo llamaría un conversatorio. No me gustaría solamente acaparar la palabra y me gustaría también escuchar sus dudas, sus comentarios, su interés incluso sobre el servicio exterior mexicano, la diplomacia mexicana. Y bueno, la segunda parte de mi introducción es la felicitación de todos ustedes por estar cursando una carrera que es muy apasionante, muy interesante y que nunca acaba uno de aprender. Lo mantiene siempre uno vivo y tiene la obligación de ser siempre, estar actualizado para poder ser más productivo en su trabajo.
Y me llena también, lógicamente, de orgullo estar nuevamente en mi alma mater, en la UNAM, en FES Zacatlán, con todos ustedes. Así es que, como dijo el doctor Roberto, me siento en casa estar esta tarde con todos ustedes. Bueno, y como el título de esta presentación o conferencia o charla es hablar un poco sobre el servicio exterior mexicano, el ingreso al servicio exterior mexicano, y la otra parte sería un poco la parte práctica en la que me estoy ocupando actualmente, que es la diplomacia cultural mexicana. Yo les primero arrancaría diciendo o tratando de responder la pregunta, ¿qué es el servicio exterior mexicano? Pues el Servicio Exterior Mexicano es un cuerpo de funcionarios del Estado mexicano, es un cuerpo permanente de funcionarios del Estado mexicano que tenemos la instrucción de representar a México en el extranjero y de proteger y defender los intereses de México ante otros países, ante otros gobiernos locales, en organismos internacionales, y también proteger a la comunidad mexicana en el extranjero. O sea, todos los mexicanos que están allende las fronteras, tenemos esa obligación precisamente de atenderlos, y todo eso se enmarca en un objetivo que es el eje central de un servicio exterior, sea el mexicano o de otro país, que es el interés nacional. El interés nacional muchas veces puede ir matizándose conforme el tiempo, pero el interés nacional es como la parte medular de un país, eso que no puedo ceder, ¿no? Entonces, en la época cuando México se independizó, el interés nacional era preservar la soberanía, la independencia, la integridad territorial. Eso sigue, siempre será por eso el interés nacional de un aspecto permanente, pero se van agregando otros componentes, como puede ser precisamente que la diplomacia mexicana sea una palanca para el desarrollo de México, es decir, que nosotros, allende las fronteras, contribuyamos a el desarrollo de México, es decir, atraer inversión extranjera, que haya acá empresas y que generen empleos mejor remunerados, tener cooperación científica o tecnológica para tener mejores instituciones mexicanas o más especializadas, etcétera. Eso es a grosso modo el servicio exterior mexicano. En la parte fundamental que aquí hay que entender es que somos, al ser funcionarios permanentes de carrera, somos funcionarios del Estado mexicano, somos funcionarios públicos, o sea, no somos funcionarios partidistas. O sea, yo entré en un gobierno, cuando yo ingresé al servicio exterior, un gobierno era el PAN, después me tocó gobiernos de PAN, pasó el PRI y ahora Morena, pero seguimos nosotros respondiendo al gobierno en turno, pero y también a la sociedad. O sea, independientemente de eso, nosotros seguimos atendiendo a los intereses del Estado mexicano. O sea, el gobierno es el que crea, diseña el plan de política exterior, la Secretaría de Relaciones, el gobierno y concretamente el presidente de la República, como jefe de gobierno, y la Secretaría de Relaciones Exteriores con sus embajadas, misiones y consulados se encarga de ejecutar las directrices, poner en marcha lo que quiere el presidente en materia de política exterior. En donde nos desempeñamos precisamente para poder nosotros poner en práctica los lineamientos de política exterior. Bueno, pues tenemos desde la sede central. Yo trabajé mi ingreso al servicio exterior, yo ingresé en la Secretaría de Relaciones, el edificio que está enfrente de la Alameda Central, el edificio de Tlatelolco, que se llama así, y trabajé en la Coordinación General de Asesores. Yo era asesor del entonces canciller Patricia Espinosa Cantellano, fue mi primer encargo. Y el otra parte donde también podemos ejecutar son las embajadas. Las embajadas, ahí nosotros podemos fungir como jefes de asuntos políticos, jefes de asuntos culturales, de asuntos económicos, de cooperación, de prensa, dependiendo el grosso de la embajada o la intensidad de la relación, nosotros vamos teniendo una función en específica. La otra función que también desempeñamos como ser funcionarios del servicio exterior puede ser en consulados de la parte tanto de documentación a mexicanos como documentación a extranjeros, documentación mexicanos, expedición de pasaportes, matrícula consular, actos notariales, actos de registro civil.
porque al tener esa potestad de representar al Estado mexicano, nosotros podemos firmar un acta de nacimiento, expedir un pasaporte, un acta notarial, un poder notarial, y la parte a la atención a los extranjeros es precisamente expedir visas a los extranjeros, a grosso modo lo puedo englobar así. Y una función que tenemos también como responsabilidades, las misiones de México ante organismos internacionales. O sea, México tiene la misión ante Nueva York, de Naciones Unidas Nueva York, tenemos Naciones Unidas en Roma, en Viena, en Kenia. Todos esos lugares también hay funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. ¿Qué los hace pensar esto? ¿Qué nos hace pensar esto? Pues que es una carrera muy técnica, o sea, es una carrera de más especialización y que por lo tanto nosotros, para dar atención a los mexicanos y para poder defender cabalmente el interés nacional de México y estar a la altura, también tenemos que estar actualizándonos. Un ejemplo de ahorita, digamos, que se me viene a la mente, yo acabo de cursar un diplomado de diplomacia cultural precisamente coordinado con la maestra Gabriela Ramírez, que acaba de terminar la semana pasada. Es que nunca acabamos de aprender, de actualizarnos, y eso es bueno porque te mantiene vivo en la carrera. Lo bueno también, interesante y novedoso para las personas que estamos en esta carrera, es que a ustedes les debe gustar un poco el cambio, ¿no? Muchas veces estás en una institución y llevas 10, 15 años y no te mueves, pues bueno, esta carrera como te obliga los traslados al exterior, 4 años estás en un país con un jefe, con una sociedad, y ya a los 4 años haces tus maletas y te vas a otro país. Entonces se reinventa la vida en ese entonces, ¿no? Y en ese momento. Pero bueno, entonces en ese sentido, como yo les comentaba, es una carrera muy especializada. ¿Y qué se necesita para ingresar al servicio exterior? Sería la pregunta que ustedes darían lógicamente. Para ser funcionarios de carrera, como es mi caso del servicio exterior, hay que participar en un concurso público del Servicio Exterior Mexicano, que es coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque aparte de que el Servicio Exterior Mexicano tiene su propia ley federal, existe la ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento, pero estamos coordinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, o sea, nuestro jefe inmediato, digamos, es el canciller, o sea, dependemos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, de la Secretaría, que cuando ve que en el Servicio Exterior Mexicano, que actualmente estamos hablando de alrededor de 1,100 personas, hay unas jubilaciones, renuncias o cualquier otro cambio, pues bueno, se da un comité en la Comisión de Personal y acuerda que se puede convocar un concurso de público de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Hay 2 ramas del Servicio Exterior Mexicano. La rama natural de ustedes que podría ser es la rama diplomático consular, como es mi caso. O sea, cuando el concurso público del Servicio Exterior salen 2 ramas, la rama técnico-administrativa y la rama diplomático consular. Para hacerles muy breve, la parte rama técnico-administrativa, como su nombre lo dice, se encarga de administrar las embajadas de México. Es como un gran contador o administrador de los recursos financieros, materiales, técnicos, humanos que operan en esa embajada o en ese consulado. Ellos se encargan de eso. Se creó hace como 10, 15 años otra figura que es el informático, también de esa rama técnico-administrativa. Hay funcionarios que se encargan solamente de la rama de informática de todos los sistemas operacionales de la embajada, los sistemas encriptados de una embajada, etcétera, y comunicación con la sede. Existe ese funcionario. Y la rama diplomático consular, pues son los que, como les había dicho, los que trabajamos en embajadas, en consulados o en misiones permanentes ante Naciones Unidas o en la sede, en la Cancillería. Este concurso público de ingreso al servicio exterior en la rama diplomático consular consta en realidad de 3 fases. Y yo diría una fase preliminar, que es la revisión curricular. Una vez que se convoca, no hay un límite de edad. La principal pues, condición es de que la gente sea mexicano por nacimiento, que tenga sus derechos políticos en vigencia y que tenga por lo menos un grado de licenciatura con su título.
o al menos ya la cédula expedida para poder participar, ser sujeto a participar en el Servicio Exterior Mexicano y tenga el idioma inglés certificado en su grado de posesión y un segundo idioma al menos de comprensión de lectura. Después de esa gran revisión, en mi caso, por ejemplo, yo fui de una generación que había 80 plazas y concursamos como 2.500 personas, pero no es imposible. En esa primera revisión, pues pasa uno y sale la primera fase. La primera fase consta de un examen, es una fase escrita, es una fase de un examen general de conocimientos generales en el área internacional, o sea, cosas, tanto parte mexicana, es decir, la política mexicana o la política exterior mexicana, la historia de México, la cultura de México, preguntas generales, pero que debe uno de siempre saber. También la parte internacional, lógicamente geografía, política, economía, derecho, prácticamente los mismos componentes en nacionales como en internacionales. ¿Por qué? Porque son nuestras herramientas de trabajo. O sea, realmente uno cuando está como estudiante, y lo admito, dice, ¿para qué me sirve ya la historia? Y cuando tú vas a un país y te dices, ah, pues es verdad, pues por eso Líbano no se lleva muy bien con Siria, porque Siria siempre lo ha engañado, lo ha manipulado y la historia es lo único que te lo dice, porque si a bote pronto no aparecen esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diplomáticos más consolidados que yo he visto europeos saben mucho de historia, entonces es importante yo recomendarles que estudien mucho la historia de México y internacional. Luego hay un examen de inglés, de posesión del inglés, escrito. Hay un examen de comprensión de lectura de un segundo idioma que puede ser, normalmente es un idioma que es parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o un idioma de la Asamblea General, que es precisamente estos 6 idiomas oficiales. Lógicamente no puede ser el español, porque pues, como idioma de lectura, pero puede ser el francés, el árabe, el ruso, el chino. Y por la importancia de nuestra relación también ya se evalúa el alemán, por ejemplo, y el japonés, que no son idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y luego hay un examen de español que muchas veces ha sido el talón de Aquiles de muchas personas, que lo minimizan y que yo hablo muy bien español o lo escribo y han caído varios en eso. Entonces, también hay que estar muy atentos a la actualización de reglas gramaticales, etcétera, porque es importante conocerlas. Y después de esa fase, viene una segunda etapa. O sea, cada fase es eliminatoria. El que pasa la primera fase puede ir a la segunda fase. El que no pasó la primera fase no puede ir a la segunda, lógicamente. Y esa segunda fase es más oral. O sea, ahí tienes tienes ahí un ensayo es verdad, un ensayo escrito que tienes que desarrollar. Te dan el tema, 6 temas a escoger. Tienes 4 horas, desarrolla 5 páginas, será seguramente sobre una posición de México en una región, en un tema en específico, una postura mexicana en un tal problema internacional, etcétera. Por ejemplo, puede ser la posición de México en el conflicto Rusia-Ucrania, por ejemplo, y cómo nosotros nos hemos comportado en política exterior con este problema. Luego de ello viene un examen de evaluación oral del inglés, una entrevista. Viene un examen psicométrico. Viene un examen, después ya casi como rematando, una entrevista con un panel con un embajador, y luego hay académicos que pueden preguntar ya sea del ensayo o de temas en general. Eso es prácticamente las 2 fases que son eliminatorias, y la tercera fase se encarga de prácticamente ya son las personas que ya fueron seleccionadas ya o preseleccionadas y son parte ya de esta nueva generación del servicio exterior. No está todo cantado porque tienen que pasar, ahora es un curso de formación de 3 meses en el servicio exterior en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Yo cuando ingresé era una maestría en estudios diplomáticos. Ahora son 3 meses y después de 3 meses de ese curso de formación en la Academia Diplomática hay una serie de pruebas o de prácticas profesionales
en la Secretaría de Relaciones Exteriores y ya después hay una evaluación general si amerita o no ser ya miembro pues permanente del Servicio Exterior Mexicano. Y una vez que ya se da esto, pues ya se dice formalmente que ingresas al Servicio Exterior Mexicano y hay, dependiendo de las necesidades del servicio, ya sea que te adscriban a México, como fue mi caso, o que te mandan al extranjero. Para hacerles un poco el recorrido breve mío, yo ingresé precisamente, como les comentaba, en la Secretaría. Posterior de ello, después de 2, 3 años, fui adscrito a Alemania, Berlín, como jefe de asuntos económicos. Y después de Berlín, fui adscrito como segundo a bordo de la Embajada de México en Líbano, en Beirut. Y después de Beirut, estoy ahora acá 2 años en Roma como consejero cultural. ¿Por qué consejero cultural? La carrera del servicio exterior es un poco como la milicia, es por rangos. Cuando ustedes ingresan al servicio exterior, ingresas como agregado diplomático. Después de agregado diplomático, pues los ascensos no son inmediatos. Hay países que solamente se evalúa el desempeño que tiene el funcionario para poder ascender. En el caso de México no, hay concurso de ascenso. Entonces, tienes que pasar normalmente para pasar para cada fase, para cada jerarquía, es un ensayo y una entrevista. Salvo cuando pasa uno a consejero, que sí es una serie de exámenes más, son 8 exámenes que son bastante minuciosos, porque es como que la media carrera o 3/4 partes de la carrera de un funcionario. Entonces, les comentaba, ingresa uno como agregado diplomático, luego sigue tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, después ministro y ya es embajador. El rango de embajador, que cuando uno asciende a ministro, ahí todos estos concursos, desde agregado hasta ministro, sí son concursos de oposición, de ensayos con entrevistas. Ya para ascender a embajador, ya es una terna que el canciller en turno le propone al presidente y el presidente dice, esta persona sí es apto para ser un embajador, y al ser funcionario del Servicio Exterior Mexicano de carrera, este cargo ya te queda de carrera. O sea, nosotros no somos embajadores, o digamos los embajadores que están en el extranjero como del servicio exterior, cuando regresan a México, regresan a la Cancillería, tienen todavía su puesto de trabajo. O sea, no es un cargo político. O sea, si somos completamente aparte en este aspecto. Lógicamente cooperamos con esta gente que son encargados o por decisiones políticas han sido nombrados, que pasa en todos los países, pero bueno, eso también muchas veces enriquecen mucho al servicio exterior mexicano cuando se trata de regiones o temas especializados. La segunda parte que yo les quiero comentar es un poco de mi quehacer cotidiano de la diplomacia cultural de México. Esto de diplomacia cultural se ha visto mucho en boga en los últimos años. Yo creo que parte de ello es que se ha dado un fenómeno muy importante a partir de, diría yo, de los finales de los 90, principios de los 2000, cuando se empiezan a acuñar términos como poder blando o diplomacia pública, ¿no? Entonces tenemos este caso de que tradicionalmente el poder se podía ejercer de una manera más real, más tangible. Los poderosos eran los que tenían las armas, los que tenían el poder económico. Pero después se da cuenta, por ejemplo, los propios estudiosos norteamericanos, que no necesariamente ganando una guerra, ese estado que pierde la guerra va a ser mi aliado o ya no voy a tener un problema. Lo que se dan cuenta que la guerra es costosa, pierdo reputación, pierdo esta amistad y para reconstruir una confianza tarda mucho tiempo. Entonces, lo que hay que hacer, estos estudiosos se dicen a grosso modo, pues lo más fácil es persuadir a la población del estado de la B. Si yo soy el estado A, del estado B, es más interesante, es más redituable y a largo plazo ir hacia la sociedad que vea mis atributos, que vea que lo pueda persuadir de una manera eficaz. Y los mejores que hacen esa diplomacia de poder blando. ¿Por qué poder blando? Porque no es un poder duro,
Esto se le llama también, ya después de este tipo de poder y cómo se ejerce, es una diplomacia pública, porque mucho va al público, va a la audiencia. O sea, ya ha pasado esto de que la diplomacia, esta nueva generación que tenemos ahorita de la diplomacia ya trasciende a los gobiernos, ya no solamente nuestras contrapartes son los gobiernos de los estados, ya es la sociedad a la que estamos acreditados, a los donde nos están acogiendo, a los que tenemos que convencer, persuadir, y también nosotros nos estamos dando cuenta, y yo, por ejemplo, desde mi trinchera, que muchas veces son las semillitas y el efecto multiplicador de largo plazo. ¿Qué es esa diplomacia pública y quiénes la pueden ejercer? Todos los pueden ejercer, pero hay países que tienen más facilidad y más atributos y cualidades, y afortunadamente una de ellas es México. Nosotros, a tener una gran historia, un pasado ancestral, grandes civilizaciones, tenemos también una riqueza gastronómica, musical, riquezas naturales. Todo esto enamora también y atrae mucho naturalmente y rápidamente a un extranjero. Lo que tenemos que hacer es dosificarlo a ciertos segmentos, digamos, de mercado, a cierto público, para poder ganar ese atributo. O sea, nosotros hemos rescatado, y qué bueno que México ha estado, digamos, exportando, promoviendo al exterior muchas de nuestras tradiciones. O sea, el Día de Muertos, el Día de la Gastronomía Mexicana, el Día del 5 de Mayo, que antes nada más se celebraba en Estados Unidos, ahora también en Italia se celebra y les llama la atención. Entonces, hemos ganado grandes fans en el extranjero, y yo les digo ejemplos muy concretos. Antes, por ejemplo, yo no sé, hace 20 años que yo le dijera a un embajador, quiero hacer una presentación del Día de Muerto a los niños italianos, me decían, pues, no pierdas tu tiempo con los niños, ¿no? Vamos a hacer un acuerdo de cooperación cultural con el gobierno italiano, ¿no? Pues no, pues ahora hemos tenido grandes sesiones con niños italianos interesados en saber qué es México. Afortunadamente también la literatura, que es también otro de nuestros atributos y brazos fuertes de poder blando y de diplomacia pública, ya ha sido traducida en muchos de estos libros, tanto infantiles como de novelas al italiano. Y bueno, pues ha habido hasta el propio autor o traductor italiano, se los presenta a los niños y los niños están emocionados, ilusionados, y luego los padres nos escriben diciendo, pues mi hijo está muy emocionado, ¿sabe usted de un restaurante mexicano en Roma? O después, ¿sabe si puedo viajar a México, si es seguro, porque mi hijo está muy interesado en conocer y las ruinas y si existe Quetzalcóatl o no? Entonces nos hemos dado cuenta de esto, y eso es el efecto del poder blando. O sea, es una inversión a largo plazo y es precisamente más redituable, y lo que genera es confianza. Y grandes de estas cosas pues van moviendo los mercados. No es también una cuestión solamente de números, de que ya a partir de abril de este año ya hay nuevamente la ruta directa México, Ciudad de México, Roma. Ya con Aeroméxico nuevamente ya puede volar uno directo desde Roma. Y es precisamente, y nos comenta Aeroméxico, los aviones vienen llenos de mexicanos, vienen llenos de italianos que quieren conocer México. Entonces eso es realmente grandes factores de comprobación para nosotros que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ahora, el próximo año, para concluir un poco mis comentarios y cederle la palabra a ustedes, nosotros tenemos 150 años de relaciones diplomáticas México-Italia. ¿Y cómo celebramos 150 años de relaciones, no? Entonces, como una fiesta de bodas de oro, bodas de plata, pues debe ser algo simbólico. Entonces, en mi área, cada área, el embajador nos dijo, cada área tiene que generar ideas, entonces, para que perduren. Bueno, pues una de las partes del área cultural que estoy encargado, nosotros vamos a tener, por ejemplo, una muestra arqueológica mexicana de gran envergadura de los instrumentos musicales prehispánicos en el museo más prestigiado de Roma, que es la escudería de Quirinale, al lado de la casa presidencial italiana. Entonces, el brazo fuerte de la antropología es muy importante todavía. También otra manera simbólica, por ejemplo, vamos a acuñar, digo, entre México e Italia, una moneda conmemorativa de las relaciones México-Italia. Y quienes están trabajando en la Casa de Moneda de México y la Casa de Moneda de Italia están trabajando en el diseño, y abril del año que viene va a salir a la venta tanto en México como Italia esta moneda conmemorativa.
Estamos también planeando que vaya la Orquesta Sinfónica Nacional a hacer una serie de conciertos de música mexicana, desde lógicamente Huapango de Moncayo y todas estas grandes melodías mexicanas, que a tenerlas allá presentes. Tendremos también pues una serie de otros eventos importantes. Por ejemplo, hay un libro seguramente muy famoso que conocen, que es La Historia Mínima de México, del Colegio de México. Es un librito muy pequeño, es un compendio, pero muy bueno, que incluso se lo recomiendo para el examen de ascenso, de ingreso, porque vienen muchas preguntas de ahí. Es la historia de mínima de México, ya ha sido traducido en todos los idiomas, pero nos dimos cuenta que al italiano no estaba traducido, y muchos académicos italianos nos han dicho, pues ya no hay libros de historia mexicana, solamente de episodios aislados. Entonces, ya trabajamos ya con el Colegio de México y traductores para que este libro al año que viene salga a la luz en Italia, traducido al italiano. Entonces, yo les quiero solamente decir que aprovechen esta gran oportunidad que tienen ustedes estudiando relaciones internacionales en Acatlán. También me da mucho orgullo que las nuevas generaciones de diplomáticos, hay cada vez más de Acatlán, lo que les da la posibilidad de creer que es muy posible que ustedes puedan ingresar al servicio exterior mexicano. No es algo, yo sé que estando del otro lado se les hace algo muy lejano, pero no. O sea, lo único que creo que aquí no hay ningún secreto, no hay ninguna pócima mágica para no entrar al servicio exterior, todo está en sus manos. O sea, lo único que tienen que hacer es aprovechar al máximo sus clases, su estancia en la carrera, estudiar idiomas, es importantísimo. Inglés, métanse a fondo. Francés, sí, pero yo les recomendaría, escojan un idioma más extraño, más que no sea tan conocido. ¿Por qué? Porque el francés ya casi todo lo conocen en varias facultades, sigue siendo importante, sigue muchos países, vamos a abrir en la embajada en Senegal y Costa de Marfil, el idioma oficial es el francés. Yo cuando estuve en Líbano no hablo árabe, yo me comunicaba en francés, pero para el ingreso, que es más competitivo, yo lo veo, la gente que participa en árabe o en japonés son menos, o el ruso, y eso les da más ventajas o competitivas. O sea, los competidores seguirán siendo los mismos, pero si llega un factor de empate o de decisión, seguramente la comité va a evaluar a la gente que tiene esos idiomas más peculiares que no tenemos, que necesitamos. Rusia sigue siendo importante, y lo estamos viendo en las noticias, y la zona que está alrededor, los países soviéticos, se habla el ruso también, como uno, no quieran que sea su idioma oficial, pero si ustedes son extranjeros, si que vamos a abrir en Kazajstán, pues al titular de esa área están pidiendo que hable ruso. Entonces, esos idiomas son muy importantes, no se desanimen. Otra recomendación, lean el periódico, vean las noticias todos los días, la parte nacional, la parte internacional, fundamental. Busquen amigos extranjeros donde puedan, en cafeterías, en cafés o aquí. Traten de hablar o por Zoom, hablar el idioma, el inglés, el idioma que están aprendiendo, porque eso les va a dar más seguridad a sí mismos cuando ustedes participen en un concurso, y tendrán más comodidad. Muchas veces sabemos los idiomas, pero no los ponemos en práctica, y es el momento de la parálisis, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Otros elementos fundamentales, siempre manténganse muy curiosos, muy atentos, y si quieren esta carrera del servicio exterior, deben de tener una vocación y tolerancia al cambio. O sea, de que no van a poder visitar cada año a sus papás o a su familia. Será cada 2 años o cada 3 años, a veces se puede cada año, dependiendo de dónde están, pero me imagino mis colegas que están en Australia, no creo que sea tan fácil viajar a Australia cada año, ya por un boleto de $3,500, o sea, yo creo que la piensas 2 veces. Hay prestaciones del Servicio Exterior Mexicano, eso sí, cada 2 años el Servicio Exterior Mexicano te paga a ti y a tu familia para que vayas a México. Y si estás en un lugar difícil, como me tocó en Líbano, esa prestación se reduce a cada año, puedes venir a México y te lo paga la prestación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, esa parte ustedes deben mantenerse curiosos, confiados en sí mismos. O
sea, muchas veces nosotros en las universidades públicas creemos que la competencia es imposible porque el sector privado de universidades tienen más facilidades. Puede ser, pero no está garantizado, no está garantizado. ¿Y por qué? Porque también el Servicio Exterior Mexicano debe representar a la totalidad de la población, y ustedes son parte de la población, nosotros somos parte de esa población. El sector público debe haber una, no cuota, pero también debe haber de otros estados. O sea, yo tengo compañeros desde Jalisco hasta Yucatán, mujeres, hombres, toda esta parte está abierta. Entonces, por lo tanto, ha habido un proceso de profesionalización, democratización del Servicio Exterior Mexicano, y ese es aliento que yo les puedo dar. Y me dio mucho gusto, por ejemplo, en este diplomado, ver gente conocedora, comprometida, o al menos curiosa de lo que quieren estudiar o qué quieren hacer después. Entonces, eso es súper importante. Y bueno, pues yo creo que yo quisiera dejarlo en ese sentido, mi charla, y sobre todo escucharlos. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, con toda confianza podemos compartirla y opinar al respecto. Gracias. Muchas gracias, maestro Héctor Alcántara. Y bueno, antes de ceder la palabra, porque ya vi que sí hay manitas levantadas, qué bueno, me da mucho gusto porque bueno, nosotros queremos expresar que de este lado, desde la coordinación, la intención que nosotros tenemos es acercar justamente a los futuros internacionalistas a lo que puede ser su futuro. Y qué bueno que les comentaba el maestro Héctor Alcántara esto de no están lejanos. Ahorita están ahí, quizás mañana los tengamos aquí sentados con nosotros dando esta conferencia. Y qué bueno, y te agradezco muchísimo, maestro Héctor, que te hayas tomado el tiempo, porque déjenme decirles que en este tránsito que él comenta, está de vacaciones en México. Porque él está en activo, es consejero cultural de la Embajada de México en Italia, está en activo en el Servicio Exterior Mexicano y en sus vacaciones se dio el tiempo para estar con nosotros y venir a dar esta charla para que ustedes tengan un acercamiento a ese trabajo que puede ser el futuro de ustedes. Entonces, qué bueno, te agradezco muchísimo, maestro Héctor, que nos hayas brindado este espacio, que te acerques con los estudiantes y que al final del día creo que todos los que somos egresados de la licenciatura en algún punto buscamos retribuir, ¿no? Y qué bueno que lo hayas hecho, que estés aquí con nosotros y que sigas retribuyendo a nombre de México en el exterior. Y bueno, pues ahora sí, si les parece bien, abro el espacio para las preguntas. Por acá yo tengo la sesión de Zoom, ya veo algunas también, pero vamos a iniciar aquí con el auditorio. Adelante, por favor, manos levantadas. Por acá. Gracias. Mucho gusto, maestro Héctor. Primero, pues, que nada, agradecerle por esa representación que está haciendo en Italia hacia por parte de todos los mexicanos. Y pues bueno, usted hace rato comentaba el poder duro, el poder blando, perdón, en este sentido del soft power. Sí me parece que es de suma importancia que en este sentido, en el mundo globalizado, la cooperación internacional se esté dando de esta manera. Y más que nada que las culturas se estén volviendo pues una sola, sin perder la esencia que cada país tiene en sí. Entonces, mi duda va muy enfocada en lo que le acabo de comentar. ¿Cómo es que se toman en cuenta o cómo es la selección de los programas culturales que ahorita están tomando en Italia para que realmente a México no solamente se le conozca por a lo mejor el mariachi, los guapangos o el Día de Muertos, que es nuestra festividad más reconocida? Y segundo, ¿cómo es que, o más bien, cuáles son los objetivos que se están tomando en cuenta para ello? También tomar en cuenta qué tipo de trabas se pueden presentar al momento de poder ejecutar un tema de esta calidad. Perfecto. Bueno, en ese sentido, la parte, por ejemplo, de no ir solamente a los clichés mexicanos, como lo comentas, es verdad. Debemos aprovecharlo, sí, porque todavía nos siguen vinculando con ello, pero nosotros también diversificamos nuestra oferta cultural en el exterior, y muchas veces fueron estos, por ejemplo, unos casos muy concretos que te di, pero también promovemos arquitectura moderna, escultores modernos y escultores que también, sobre todo lo que nos da muchas ganas y mucho gusto, es las nuevas generaciones de artistas. O sea, muchas veces, te quiero decir, Jorge Marín va
es un escultor moderno, va a presentarse en Italia el próximo año por estas celebraciones, y también su hermano, Jorge Marín, pero y que creo que esta es la gran diferencia también que ha tenido este gobierno, es que es lo que le llaman la diplomacia de la gente, es decir, empoderar a la comunidad mexicana artística en el exterior. O sea, si por ejemplo quieres tocar o tener un concierto de piano o una soprano, ¿por qué pedirla desde México si tal vez sabes que hay una soprano en Roma o en Florencia y a ella la estás empoderando porque la estás poniendo el reflector sobre ella? La embajada está convocando, ya le da un plus a ella, invitas a un selecto público que puede tener interés en organizar otros conciertos, que la pueda contratar, etcétera. O sea, nos volvemos también plataformas de exhibición en el aspecto cultural, que eso es muy importante, y en la embajada y muchas embajadas esa es la nueva instrucción, o sea, es el empoderamiento de la comunidad artística mexicana en el extranjero. O sea, ya no los grandes artistas, porque muchas veces hasta los grandes artistas ya no te necesitan, o sea, tienen sus propios patrocinadores, empresas, compañías, etcétera, casas de arte, pero esa gente que muchas veces necesita que la apoyes poniendo el spot sobre ellos, nos da mucho gusto y que nos ayudan a diversificar precisamente la oferta cultural para salir de estos clichés, muchos positivos, muchos falsos, pero nos ayudan a diversificar. La otra parte, diría, de las trabas, bueno, pues las trabas ahorita enfrentamos en la Secretaría una política de austeridad. La política de austeridad nos impacta porque pues la cultura cuesta. O sea, organizar precisamente ahorita esta conferencia pues es luz, telefonía, etcétera, internet, etcétera, y lo mismo como un concierto, aunque sea un concierto muy pequeño, pues necesito rentar un piano, rentar el auditorio, etcétera. Entonces, esos recursos ya no existen o se han reducido en algunos casos, lo que te obliga, ahora la tarea del agregado cultural o consejero cultural, pues se ha vuelto un doble reto. O sea, no solamente concretar el evento, sino también a encontrar alianzas estratégicas que sean patrocinadores para que realmente te ayuden a concretar esta actividad. Por ejemplo, la traducción del libro Historia Mínima de México, el Colegio de México cedió los derechos y un grupo una casa editorial de Monterrey que conocimos, se interesó en ello y de buena fe dijo, pues yo pago la traducción y pago la impresión en Italia de esto. Entonces, eso es, digamos, de los retos que hemos tenido. Muchas gracias. Adelante, por favor. Maestro Héctor, buenas tardes. Me parece muy interesante lo que usted comenta y tal es así que me llega la pregunta de, ¿usted cuando va a trabajar al extranjero o lleva consigo su familia nuclear o la ve o se despide en un periodo de tiempo y luego las vuelve a ver? Es que me da mucha curiosidad. Sí, no. Nosotros tenemos la secretaría, te va a cubrir a tu núcleo, tu familia nuclear, o familia núcleo, que van a ser tus dependientes económicos. La secretaría te va a decir quiénes son tus dependientes económicos y existen lógicamente limitaciones. Lógicamente es a línea recta, que es, pues, ya, si estás casado, pues tu esposa y tus hijos, y si no estás casado, hay gente que no está casado, pero y sus papás son ya mayores de edad, pues son sus dependientes económicos sus papás. Entonces ellos pueden tener todavía parte de esos beneficios. Entonces sí, lógicamente la familia va contigo, la familia va contigo, los hijos pueden tener parte de esta, digamos, efecto positivo colateral que tienen es de que pues los niños se vuelven muy multiculturales, más flexibles, más tolerantes a las culturas y no se dan cuenta que aprenden lenguas, porque hoy yo con mi hija, yo tengo una hija y yo le hablo solamente en español, mi esposa es suiza y le habla solo en alemán, entonces la niña nació así sin saberlo qué idiomas son y vas a otro país como Italia y aprenden italiano, pero es la personalidad de los hijos, ¿no? Hay hijos que detestan esto. ¿Por qué? Porque cada 4 años les quita a sus amigos en ese sentido y tendrán nuevos amigos. Hay unos que pueden decir, bueno, pues afortunadamente ahorita las tecnologías de la información te ayudan a mantener el contacto con Zoom,
y entonces pues precisamente puedes tener contacto con los amiguitos, digamos los hijos, o pues los viajes se han intensificado. Pero bueno, creo que el mundo como hoy está aquí, precisamente es una de las grandes facultades o cualidades, es la multiculturalidad, y creo que se va aprovechando. Muchas gracias, maestro Héctor. Si me permites, tengo un par de preguntas por acá que nos están haciendo en Zoom. La primera de ellas, creo que tú lo comentabas y les resonó mucho, incluso veía aquí cuando tomaban notas los estudiantes, es que a veces en donde se atoran en el proceso de ingreso es en el español, ¿no? Entonces tenemos por acá una pregunta que nos dice, ¿qué tan complejo puede llegar a ser el examen de español? O sea, ¿realmente sí te preguntan todo sobre el español o se pone un énfasis en algún punto? Buena pregunta, porque sí es de estudiar las reglas gramaticales, no quiere decir que los tomos completos, pero hay compendios incluso de la Real Academia de Lengua Española sobre las actualizaciones de las reglas. Si hay una parte de, por ejemplo, de gramática, todo es opción múltiple en este examen, entonces te van a poner la frase 4 veces y una es la correcta, lógicamente, ¿no? Y hay que ver el detalle. Muchas veces es el punto, la coma, el punto y coma que hace la diferencia, o la ortografía en algunos casos. Entonces, yo la única recomendación es precisamente ese libro. A mí me ayudó mucho estos compendios que ayudan mucho de las reglas. Hay una parte también de hacer un ensayo de una hoja, pues para ver también cómo escriben ustedes. Y ahí la recomendación de cómo escriben en el español, yo les recomiendo pensar como piensan los angloparlantes, ¿no? Es de que son enunciados cortos, palabras sencillas. Muchas veces la gente de que estudiamos en el tronco político vamos con palabras rebuscadas y nos acomplejamos más y complicamos más nuestro ensayo. O sea, ir con palabras de sujeto, verbo y predicado y punto, y no más con estas palabras domingueras, porque si no, lo que va a pasar es de que pierde muchas veces fuerza y muchas veces ustedes mismos se pueden enredar. Entonces, algo sencillo, con confianza, y estudiense las reglas actualizadas. Y leer mucho, pues nos ayuda mucho a depurar nuestro propio idioma. Muchas gracias. ¿Por aquí hay alguna otra pregunta? Todavía tengo algunas en redes, si no, vamos acá y después tomo la de Zoom. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría saber, en base a su experiencia, sobre todo trabajando menciona varios países, y lo que también se hablaba de los 150 años de relación entre México e Italia, en su opinión, ¿qué otros estados tienen este vínculo tan especial y tan fuerte como lo tiene México e Italia? Sin contar tal vez Estados Unidos o, no sé, países de la misma región norteamericana. O sea, en su experiencia o su opinión, ¿cuáles serían? Sí, mira, de la cuestión de, a lo mejor para entrando al revés, de los 150 años, pues bueno, en este año celebramos 175 años de relaciones diplomáticas con Guatemala. Entonces vamos a tener esta celebración, pues cada año tenemos una efeméride, pero las celebraciones muchas veces aprovechamos el número, ¿no? Guatemala 175, hace un par de años, 200 años de relaciones con Estados Unidos, ahora Italia, y entonces, pues lo que se hace, ¿para qué te sirven estos 150 años, estas fiestas simbólicas? Es de que te ayudan a relanzar la imagen de México en ese país. Si ya se había olvidado, empolvado, o pasado desapercibida o sobreentendido, pues te ayuda volver a hacer ese ruido positivo cultural para tener en la mente nuevamente que ahí está México, y a los italianos sepan qué es México. Por ejemplo, los italianos, tú sabrás, como todos los mexicanos nos gusta el fútbol, pues está lleno de gente de origen italiano en Argentina, ¿no? Pues que prácticamente todos los apellidos de los futbolistas tienen origen argentino porque tienen millonadas de gente de origen argentino. Y cuando le preguntas a uno a italiano por la calle o hasta a un empresario, ¿cuál es el primer socio comercial de Italia en América Latina? Pues te va a decir Argentina. Dices, no, bueno, Brasil. Pues no, pues es México. Y no solo eso, o sea, México es el segundo socio comercial de Italia en todo el continente americano, solo detrás de Estados Unidos. Y el comercio internacional de México con Italia es mayor al comercio acumulado entre Brasil
Argentina y Chile juntos, ni aún así nos ganan en ese sentido, pero son cosas que no se saben. Entonces, este tipo de efemérides o fechas te ayudan a relanzar una campaña de tweets, de diplomacia pública, de refrescar estas ideas, para que los italianos se den cuenta de este valor y viceversa, también a nosotros, que es Italia para nosotros, ¿no? Entonces, eso es una parte muy importante. Y la otra parte, creo, de la pregunta era ¿qué, perdón? Sí, sí, bueno, tenemos, bueno, estando yo en Alemania me tocó el privilegio, una carga pesada de trabajo, ser el encargado de asuntos económicos. Alemania es el principal socio comercial para México en toda la Unión Europea. O sea, Italia es el séptimo de México para Italia, pero Alemania es nuestro principal socio comercial en la Unión Europea y es la cuarta fuente de inversión en México. O sea, los alemanes nos tocó en ese entonces pues traer mucha inversión alemana. O sea, y ahora precisamente también había una tendencia de que Brasil era el receptor también de toda esa inversión alemana. Llegó un tiempo, y que es un problema que tienen que arreglar mucho los brasileños, tienen un aparato burocrático muy lento en aduanas, abrir negocios, etcétera. Falta de confianza hubo. Entonces, en esos años, que fue los años anteriores, como en los 2015, hubo un gran interés de México por Alemania. Entonces, a mí me tocó ayudar a la consolidación de la planta de Audi en Puebla, que es la única planta de Audi en todo el continente americano, que está cerca de San José, Chiapa, que está por Tlaxcala. Entonces, desde ahí construyen Audi, porque Audi solamente tiene algunas plantas en el mundo, no tiene tantas como otras armadoras, porque es una armadora premium. Entonces, desde ahí construyen la Q5 y la exportan a todo el mundo, salvo en Brasil o a otro país por cuestiones de medioambientales, pero la Audi que compres en Hungría, el Q5 será hecho en México, ¿no? Entonces, también tuvimos la inversión de Mercedes-Benz y una planta también de BMW, que está en San Luis Potosí, y con los alemanes me gustó mucho la relación que tuve con ellos y el tú a tú que nos pudimos ver con los alemanes, porque México ya no era entendido como un país de maquila o de mano de obra barata de trabajo. O sea, con los alemanes se dieron cuenta de que fue una gran experiencia personal que tuve cuando los alemanes decidieron Audi invertir en México. Los candidatos naturales eran precisamente Estados Unidos y Canadá. Y cuando ellos deciden México y dicen, pues es que México tiene una red de tratados de libre comercio, una mano de obra de técnica muy buena, amplia, pero tiene una gran fuente de ingenieros mexicanos, que bien preparados, hablan inglés, flexibles, que no lo tienen otros países y no es tan complicado. Entonces, los recursos humanos fueron la gran diferencia y con los alemanes también me di cuenta de que ya también nos ven en un tú a tú, porque ya no solamente eran plantas armadoras, eran centros de innovación y desarrollo tecnológico que estaban o que han creado aquí. Por ejemplo, Bosch, la que hace autopartes, pues bueno, los productos de las nuevas generaciones de autopartes de Bosch se diseñan en México, con ingenieros mexicanos. Habrá también presencia alemana, pero los mexicanos ya tienen ese respeto, digámoslo así, ese reconocimiento por los inversionistas alemanes. Habrá nuestros socios siempre estratégicos y muchos de ellos los encuentras en el G20. O sea, no te puedo, incluso no es necesario enumerarlos, todos los que están en el G20, los que somos parte también nosotros, son nuestros socios estratégicos fundamentales tradicionales. Muchas gracias. Si me permite, nada más voy con una de Zoom y abro espacio aquí. Tengo una pregunta de Zoom bastante interesante, maestro. ¿Cómo observas a la mujer en el servicio exterior mexicano y qué áreas de oportunidad hay? Por ejemplo, considerando que muchas de ellas pueden ser madres solteras y demás. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues es una excelente pregunta y yo creo que necesitamos muchas mujeres. Necesitamos muchas mujeres por su formación, lógicamente, pero por su sensibilidad. O sea, tienen una ventaja natural que no tiene un nombre, y las relaciones internacionales
se requiere mucha sensibilidad y las mujeres tienen ese buen tacto, esa gran sensibilidad para poder interpretar, analizar los diferentes escenarios o problemas y bueno, necesitamos mucho de ellas y tenemos mujeres muy preparadas. Yo tengo compañeras, yo me precio de una generación que fuimos 50%, 50%. Entonces, que están, una madre de 4 hijos que está en Estados Unidos, con su esposo la sigue, lógicamente, entonces están muy contentos, muy consolidados. Pero afortunadamente también en este gobierno se ha dado un toque de lo que es la política exterior feminista. Lo que debemos seguir haciendo es haciendo más espacios reales y concretos, ¿no? Ese discurso es muy importante, ese toque de la política exterior feminista en foros multilaterales, pero también en el servicio exterior mexicano debemos nosotros ayudar o los que toman las decisiones de darles más prerrogativas a las mujeres, otras facilidades, precisamente el aspecto de ser mamá, no es lo mismo que ser papá, precisamente por el apego de los pequeños a las mamás. Y yo digo que ha habido precisamente en este gobierno, y ya también en años anteriores, una tendencia cada vez más al ingreso, a estimular el ingreso de mujeres al servicio exterior mexicano, y debe de ser así, debe de ser así. Muchísimas gracias, maestro. Por acá teníamos una pregunta. Buenas tardes. Me gustaría conocer el impacto que tienen las redes sociales en el ejercicio de la diplomacia, ya sea en este caso cultural o en cualquier ámbito. Sí, no, como te comentaba, o sea, el poder blando de la diplomacia, de las relaciones internacionales, como comentaba, el receptor de ahora de nuestras acciones culturales, y nosotros lo hacemos con un resumen muy banal, de decimos, ya no necesitamos convencer a los convencidos. O sea, los gobiernos, cuando tú le presentas qué es México al gobierno italiano, al Ministerio de Cultura, conocen muy bien México, pero precisamente para llegar a la sociedad, muchos de estos aliados o muchos de estos interesados están en las redes sociales, es la población, y son nuestros instrumentos o canales para poder acercarnos hacia ellos. Por ejemplo, cada actividad, y si ustedes siguen la red de nuestra embajada en Italia, tiene red Instagram, tiene cuenta Instagram, Twitter, Facebook, también en la página de internet, y también como ustedes ahorita estamos en Zoom, yo los eventos culturales, si alguna vez tengo un evento cultural, lo van a poder seguir si tienen interés, siempre estamos en Zoom. Y es para mexicanos, sí, pero sobre todo, lógicamente, es para italianos, porque estamos promoviendo la cultura italiana, mexicana en Italia. Entonces, es fundamental. Las redes sociales es un recurso que usamos nosotros, los diplomáticos, es las nuevas herramientas de trabajo que tenemos los diplomáticos, precisamente para diversificar nuestro público, para llegar a mayor gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me ayudan, por favor, pasando el micrófono, porque acá tengo otra pregunta. Hasta acá, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta consiste en si, en base a su experiencia, ¿usted considera que la visión de los países hacia México ha cambiado a lo largo de los años o sigue de la misma manera? Pues mira, eso puede ser interpretado en diferentes aspectos. Por ejemplo, en el aspecto cultural, yo creo que hay un interés, creo que gozamos de un interés permanente positivo. O sea, la cultura mexicana ha sido una parte que tenemos prácticamente, ya la podemos en nuestro ADN de política exterior, que siempre solamente lo tenemos que encapsular bien, enmarcar bien para seguir persuadiendo y alcanzando otros públicos. En el aspecto económico, bueno, pues es lógicamente todo proceso el mundo, los inversionistas siguen los mercados, siguen las posibilidades, las oportunidades, y cuando México ofrezca y siga ofreciendo más oportunidades, nos seguirán viendo, ¿no? O sea, las relaciones internacionales, yo creo que muchas veces las vemos en un nivel abstracto, pero es muy fácil de entenderlas cuando tú ves, y alguna vez yo lo di en otra plática, también es como vivir en un vecindario, como vivir en un edificio, y todas las relaciones que vives con tus vecinos son de confianza,
y cuando pierde la confianza, pues va a ser difícil recuperarla, ¿no? Entonces, tan pronto tú le des confianza, les des certidumbre, buena fe, y sepan, pues bueno, tú siempre te comportas de buena fe, te van a dar siguiendo esta buena confianza, ¿no? Y esa reputación se llama reputación, la vas a poder ir gozando, la vas a poder seguir aprovechando, y en ese sentido, bueno, yo creo que México pueden cambiar los tintes políticos de los gobiernos, pero al final de cuentas México sigue persiguiendo las mejores causas de la humanidad. O sea, en el G20 ahorita, por ejemplo, pueden ir cambiando prioridades, pero las mejores causas, votar en contra de la invasión rusa a Ucrania, lo hicimos, con ciertos bemoles, lo que sea, pero fue ahí. En los aspectos de cambio climático, pues también tenemos pues ese compromiso que tenemos que seguir haciendo, pero creo que nos hemos comportado y esta reputación la hemos tenido, y sí, México también seguirá siendo importante por el tamaño, por la geografía, por la población, por la riqueza natural, por su posición geoestratégica. También es un don que tenemos geopolíticamente hablando. Estamos arriba, América del Norte, el mercado más grande del mundo, abajo América Latina, 2 océanos, te vas a Japón y te vas acá con la Unión Europea, tienes acuerdos de libre comercio, entonces prácticamente es un espacio privilegiado y te puedes prácticamente mover sin ningún problema. Lo que nos necesitamos es seguir comportándonos con honestidad, transparencia, como lo hemos hecho, certidumbre para seguir manteniendo a nuestros amigos. Muchas gracias. Por favor, si me ayudan a regresar el micrófono hasta allá. Y bueno, mientras, si me permiten, en lo que llega el micrófono, quiero hacerte una pregunta que nos llega por acá, que es muy rapidísima. Dice, ¿el idioma coreano puede aplicar para el ingreso al SEM? No. No, ¿verdad? No. Y, bueno, no. No. Sé que está muy de moda BTS, pero no. Todavía no. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor, maestro Héctor. Antes que todo, pues agradecerle por su tiempo. Quisiera preguntarle, además de los aspectos que ya nos ha compartido, ¿cuál considera que fue la clave del éxito para llegar hasta donde está hoy en día? Y además, un poquito, platicarnos un poco más de su trayectoria después de egresar de esta casa de estudios. Perfecto, sí, muchas gracias. Yo creo que, y como les comentaba al inicio, no hay secreto mágico, afortunadamente, para todos, para posibilitar y concretar el ingreso al servicio exterior, pero son unos elementos que les corresponde a cada uno de ustedes. Uno es la disciplina. Dos, honestos consigo mismos. O sea, por ejemplo, puedes tener una fiesta, salir con tus amigos, pero tienes un examen el lunes, pues te organizas. A lo mejor hoy, el viernes me dedico a la fiesta, pero el sábado y domingo el estudio. Y finalmente pues, te divertiste y no te traicionaste en tu principio interés de hacer tal o alcanzar esa meta. Entonces yo diría disciplina, organizar tu tiempo bien, organización y ser honesto contigo mismo. Esto te va a seguir y eso me sigue funcionando a mí. O sea, y eso lo que te da, o sea, sé que el mundo y la vida no todo está en tus manos, pero estas cuestiones al menos te puedan aligerar un poco el peso, te pueden dar una mayor tranquilidad sobre tu futuro, ¿no? Eso yo diría que son los elementos básicos que debes de tener. Otro de la experiencia, y que también para que no se sientan que no lo puedan lograr, pues bueno, cuando yo salí de la facultad de Acatlán, creo que tenía 22 años, yo me titulé de 22 años, entré niño a los 5 años o algo así a la primaria, entonces a los 22 años salió la convocatoria al servicio, yo concursé, no quedé a la primera fase, llegué hasta la última fase, pero no quedé, eran 27 lugares, yo quedé eran 25 lugares, yo quedé como el 27 lugar, entonces pues dije, pues ni modo. Entonces, como yo les comentaba, en esos años, estoy hablando del año 2000, había todavía la maestría en estudios diplomáticos. Tú ya hacías todas estas fases y después entrabas a la academia diplomática, los nuevos diplomáticos, y estabas 1 año y medio y acababas con la maestría en estudios diplomáticos, reconocida por la CONACYT y CEP, pero que yo no pude hacerla en ese momento como diplomático, pero sí lo pude hacer en el sentido de que se abrían 5 espacios para alumnos externos. En lugar de quedarme cruzado de brazos, pues a los 2 días ya después de esa crisis, pues me paré a la Academia Diplomática y dije, pues mire, con el director de la Academia, yo no quedé,
quedé en me dijo, ¿cómo se llama? Pues bueno, quedó muy cerca, quiero hacer esta maestría, ¿se puede o cómo le hago? Dice, sí, sí se puede, tiene un buen promedio, también aproveché la carrera, yo tuve buen promedio aquí, también ayudó para dar precisamente esa pauta de confianza y pude hacer la maestría con estos diplomáticos. Entonces, pues bueno, de esa maestría de estudios diplomáticos la acabé, me sirvió, mucha gente me había criticado, ya ves por haber entrado en la UNAM, no se puede entrar hoy, por eso no entraste. Pero lo que me sirvió por dos cosas. Cuando estuve en la maestría me di cuenta, pues ellos son como yo, o sea, la gente hasta algunos, puedo decir, yo tenía más cualidades o cualificaciones que ellos, ¿no? Pero no sé, por X o Z, a lo mejor desarrollé mal un argumento en esa prueba y no tuve, porque es muy competitiva, es como final de fotofinish entrar al servicio. Entonces, eso me ayudó precisamente para mi autoestima y confianza de que no soy el culpable de todo esto y no es la UNAM la culpable, ni la Catlán, ni nada. Y dos, es al acabar la carrera, la maestría, ¿qué pasa? Que acabo también con el promedio más alto de esa generación del Matías Romero. O sea, de esos 25 que habían ingresado, yo todavía acabo por arriba de esos 25. Entonces, cuando para acabar también esa maestría tenías que hacer una tesis para titulación. Te asesoraba un académico y un diplomático. Y mi tesis era de diplomacia económica. Había pocos embajadores que les gustaba la diplomacia económica. En ese entonces era el embajador José Luis Bernal, mi asesor, que fue embajador ya ahorita ya se está jubilado en China, fue su último encargo. Y él me dijo, bueno, pues ya acabaste la maestría, vente a tomar un café, ¿qué quieres hacer? Pues bueno, voy a esperarme el nuevo concurso de ingreso, la nueva publicación. Y me dice, pues mira, yo sé que te interesa mucho esto, no te puedo ofrecer más, pero ¿no te interesaría, tienes 23 años, 24, ser empleado local en la Embajada de México en Suiza? Dice, a mí me acaban de nombrar embajador en Suiza. ¿Qué es empleado local? Las embajadas, como les comentaba, están los miembros del diplomático consulares, tenemos el apoyo de la rama técnico-administrativa, todos son del servicio exterior, y los asistentes se les llaman empleados locales, locales porque normalmente viven en ese lugar. Hay muchos que son mexicanos. Yo, por ejemplo, tengo una asistente en Roma que es mexicana, pero ya lleva muchos años viviendo en Roma, entonces ya tiene residencia permanente. Entonces me dijo, pues, ¿no te gustaría ser empleado local por un tiempo y te ves la experiencia, si te gusta o no? Y dije, pues sí, adelante. Entonces me fui a Suiza, de empleado local. Dije, lógicamente, como todos ustedes bien preparados, dije, pues bueno, está bien de asistente, 2 años, pero no quiero seguir de asistente, todo esto, ¿no? Que yo quiero entrar al servicio exterior. Y bueno, después de eso, dije, bueno, pues ya estoy de este lado, no se abre el concurso de ingreso, ¿qué puedo hacer? Pues veo lo que sí vi, que mucha gente que había ingresado al servicio exterior mexicano en esa generación, muchos traían maestrías en el extranjero. Entonces eso también te ayuda a fortalecer tu currículum, tu perfil. Entonces dije, bueno, pues ya estoy en Suiza, ¿qué puedo hacer? Empecé a mandar, digamos, candidaturas para maestrías y entre esas candidaturas me acepta el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Suiza, que está en Ginebra, una maestría en política internacional de 2 años, que lógicamente tiene beca, tenía esa posibilidad de beca. Entonces estuve 2 años haciendo esa maestría, salí de la Secretaría de Empleo Local, me voy ahí 2 años y en ese entonces acabo también bien, por eso les digo también hagan bien sus tareas y estudien, porque son los como estudiantes será siempre su única carta de recomendación, son sus credenciales de las calificaciones. Y se los digo en buena onda, yo acabé como Gabino Barreda y la Gabino Barreda me ayudó cuando acabé, precisamente cuando toqué la puerta de la Academia Diplomática, porque me dice, pues, ¿tú quién eres? Pues yo concursé, soy un mortal, pero bueno, pues y salí con Gabino Barreda, o sea, no les voy a defraudar, y bueno, pues me becó la Academia Diplomática, no pagué esa beca, también porque era una beca de CONACYT. Entonces, no quiere decir que el 10 es todo, ni el 9, no, o sea, hay que estudiar, o sea, es lo más importante y que te quede en la cabeza. O sea, el número es
te va a dar solamente la intención o ese número va a decirte que tú eres una persona responsable, disciplinada y organizada. El número después se olvida, ¿no? Pero ese es el único factor, como te digo, de carta de recomendación. Entonces, cuando acabo esa maestría en Ginebra, el instituto me dice, saliste bien de esta maestría, ¿no te gustaría hacer una maestría corta en otro lugar? Te podemos dar una maestría corta, 1 año en Milán. Entonces me voy a Milán, hacer una maestría en el Instituto de Estudios de Política Internacional, una maestría en operaciones de mantenimiento de la paz. Y bueno, ya también yo dije, ya basta de maestrías y de estudiar, yo también quiero ya trabajar, estar más activo. Yo no quería la academia acá como la maestra, que sí es académica, yo no tanto, pero y lo que hice, pues bueno, empezar a buscar trabajo y salió la convocatoria para ingresar a Naciones Unidas. Naciones Unidas también tiene su servicio internacional de funcionarios de Naciones Unidas. Concurso, meto mis papeles, concurso a Naciones Unidas, el examen era en Ginebra, y ahí no, el que tienes al lado no es mexicano, es un búlgaro, un turco, un árabe, y todos contra todos es ese examen. Y afortunadamente ingresé al servicio de Naciones Unidas y me mandan a la organización, ahorita la agencia de Naciones Unidas más vieja que existe por años, que es la Unión Postal Universal. Es pocos, solamente yo creo que ustedes que estudian relaciones sabrán de este nombre. Es la Unión Postal Universal que coordina un poco todo, que todos los correos tengan los mismos parámetros, criterios, tiempos, etcétera, y que haya cooperación entre todos estos servicios postales. Y entonces me mandan a la Dirección de Cooperación Internacional, División América Latina. Entonces ahí estuve 3 años y también yo tuve un desencanto con las Naciones Unidas porque es un monstruo burocrático, o sea, es gigante, digamos, el salario es bien remunerado, pero para mí tuve como una decisión fundamental, o sea, quiero esto o estar así muy tranquilo, o quiero algo más activo, y quiero también que pueda ayudar a mi país o representar a mi país, porque para mí era la verdad de ello era mi interés siempre por el servicio exterior mexicano. Entonces, después de 3 años, sale también ya habían salido otros concursos. En ese tiempo se da otra vez el concurso como en el 2010 y participo sin renunciar a Naciones Unidas, pues tener un trabajo. Participo e ingreso al servicio exterior. Es hasta el 2010 que ingreso al servicio exterior. Yo ingresé a los 32 años al servicio exterior, o sea que también no hay ningún problema en cuanto a edades. Llegó un momento que quisieron meter una cuestión de edades, pero salió mal porque hubo gente que activó sus derechos, porque es un derecho humano tener la edad que tú tienes y tener el trabajo que puedas. Y pues bueno, eso la Corte lo tiró, fue muchos años atrás y ahorita no hay ningún límite de edad. Y estos parámetros que te he dicho, disciplina, organización, honestidad conmigo mismo, ¿qué hicieron? Pues me ayudaron, e incluso a esta gente con la que ingresé, que hice la maestría en estudios diplomáticos en el 2010, a 3, de esa generación de 25, son 3 consejeros. Yo soy consejero, o sea, yo los logré alcanzar en 10 años, y hay otros que se quedaron todavía de esa generación de segundos secretarios, primeros secretarios. Entonces, lo único que es la fórmula, como en todos lados, que es el trabajo. El trabajo, la disciplina, la honestidad con ustedes mismos, o sea, porque no están engañando al profesor ni a sus papás, es el futuro de ustedes. O sea, cuando ustedes se vayan a presentar ante un examen de servicio, híjole, si hubiera estudiado esto. ¿Y cuál es el método de estudio? O sea, la Secretaría sabe que ustedes ya están formados en relaciones internacionales. ¿Qué es lo que necesitan para esos exámenes? Es una refrescada. ¿Y qué refrescada? Y ahí sí se los recomiendo como comercial. Toda esta publicaciones que ha sido muy efectiva de la serie de Historia Mínima del Colegio de México. Ya encuentras Historia Mínima de México, Historia Mínima de las Relaciones Exteriores, Historia Mínima de la Economía, Historia Mínima de los organismos México, los organismos internacionales. Es una serie estupenda, hecha mucha por diplomáticos, otra por expertos, y ahí viene muchísimas de estas respuestas. Y no es que se estén ventilando las respuestas, es que se debe de saber eso. Por eso es lo mínimo que debe saber un diplomático.
Y lo demás son los idiomas, darle a los idiomas, a leer mucha lectura en español, porque es lo que también te ayuda a depurar tu lenguaje oral, escrito, y con ello vas a poder alcanzar tu meta. Muchas gracias, maestro Héctor. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque efectivamente, como bien comentas, en relaciones internacionales, lo que nosotros hemos observado en las últimas generaciones es que todos pasan como por una crisis de ¿a dónde me voy? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a la político-diplomática? ¿Me voy a la economía internacional? Y entonces cuando llegan a séptimo semestre más o menos que tienen que elegir preespecialidad, se convierte en un caos, ¿no? Y muchos de los argumentos que yo he escuchado de menos acá, tanto en la coordinación como tutora, es que de pronto dicen, me voy a la parte de política internacional porque no voy a ver nada de economía, ¿no? Y viceversa. Pero tú acabas de comentar algo bien interesante en tus respuestas, que es que al final del día ves de todo, ¿no? Y bueno, en parte que les puedas comentar, si quieres muy brevemente, porque ya estamos sobre los tiempos y ya te robamos un buen rato de tu agenda, que les puedas comentar a ellos qué valor tiene este carácter multidisciplinario de las relaciones internacionales, porque ellos se forman y nosotros nos formamos como internacionalistas por lo menos en 8 campos de conocimiento, ¿no? Jurídico, matemático, sociológico, económico y demás. Entonces, de pronto, cuando estamos estudiando nos cuesta un poco de trabajo hilar esas materias, ¿no? Y pensamos que estamos estudiando de todo un poco y que de pronto eso no va a tener una relación al final, ¿no? Entonces, que les comentes muy brevemente cuál es ese carácter multidisciplinario y cuál es el valor, perdóname, de ese carácter multidisciplinario. Y segundo, ¿qué habilidades y competencias requieres más allá de la formación que tienes como internacionalista? Hace poquito tuve el gusto de entrevistar a una de las embajadoras de México en el exterior, egresada también de Acatlán. Ya pronto hablaremos de ello con ustedes también, pero ella nos comentaba en esta entrevista que quizás uno de los puntos más importantes que no aprendemos durante la carrera y que lo vamos a utilizar en algún punto es el tema de la administración. Entonces, ¿qué les recomendarías tú, además de su formación como internacionalistas, aquellas habilidades, competencias que puedan ir desarrollando paralelas? Sí, perfecto. Y sí, bueno, pues en la parte de, por ejemplo, del aspecto multidisciplinario, yo se los englobaría como es enriquecer su perfil profesional. Yo cuando me enfrento con un problema o solucionar un problema, los problemas internacionales tienen muchas aristas, ¿no? Siempre, todos los causantes no solamente es político, o sea, las crisis, por ejemplo, políticas pueden tener derivaciones o origen económico y para interpretarlo pues, necesitamos saber algo mínimo de economía. Yo, por ejemplo, viví en Líbano y me tocaron los años difíciles de Líbano, o sea, me tocó con un Líbano de antes y después. Y ahí, por ejemplo, apliqué mucho este efecto multidisciplinario. Primero, para llegar al Líbano, dije, ¿qué es Líbano? O sea, la historia, haber aprendido historia, qué es Líbano, en dónde se encuentra y su pasado, pues te ayuda a entenderlo. ¿Por qué hay 18 religiones ahí? ¿Por qué le llaman el Observatorio del Medio Oriente? ¿Por qué fue la Suiza del Medio Oriente? ¿Por qué hay tanta tolerancia? Pues eso te lo da la historia. Luego tuvieron una crisis económica muy fuerte que todavía no han salido, pero las respuestas no solamente eran económicas, eran políticas. Y después tuvieron un aspecto, por ejemplo, político muy serio entre musulmanes y cristianos y los orígenes era económico. Entonces, cada problema internacional para poder digerirlo, interpretarlo, necesitamos de varias herramientas. Y ahora, si quieren la parte de la política exterior, la política exterior es multisectorial. Yo les dije que había trabajado como agregado económico y pues bueno, tuve que interpretar balanzas comerciales, tenía que darle, digamos, elementos a mi jefe de que el comercio estaba creciendo en tanto por ciento y que las exportaciones iban para allá y por qué México es el primer socio comercial. No solamente era por sumas o restas fáciles, o sea, hay una interpretación económica importante cuando estás con un empresario, saber qué es la inflación, la macroeconomía en general, o sea, la política exterior y la diplomacia en general es muy rica, es muy densa, muy variada y por lo tanto todo esto son herramientas de trabajo y les ayudan a abrir su espectro para analizar los problemas internacionales, para poder verdaderamente digerirlos. Y de las partes, digamos, qué es importante o qué habilidades podemos desarrollar, aunque ya
ahorita ya estamos hablando de otra nueva generación, pero por ejemplo, la cuestión de la computación, hay nuevos programas que nosotros incluso en la embajada usamos. Hay gente que son de otras generaciones que no están familiarizados con eso, o sea, no está de más saber muy bien manejar la computación, la computadora desde el Office a los programas visuales. O sea, por ejemplo, yo hago presentaciones en Canvas, ya no existe el PowerPoint, o sea, ya estamos de ese nivel, y cuando le digo a una persona de otras generaciones atrás que vamos a hacer la presentación en Canvas, me dice, ¿qué es eso, no? Entonces, todo eso ya funciona, ya hay que tenerlo aquí muy a la mano, y para poder seguir enriqueciendo su perfil. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues por cuestiones de tiempo, bueno, había una última pregunta. Vamos con la última, si les parece bien, y cerramos. Bueno, mi pregunta la acabo de escribir y bueno, me gustaría preguntarle, ¿cuál ha sido su metodología de trabajo a lo largo del tiempo? Sí ve que ha estado pues viajando, ¿no? De país en país, pero pues obviamente no puedes mantener una misma metodología de trabajo, ¿o sí? Pues bueno, cuando me toca viajar de país a país, pues bueno, tú tienes instrucciones, y cada embajada tendrá tendrá su reto y tendrá su manera de encarar ese reto. Y las instrucciones van cambiando precisamente en la naturaleza de tu trabajo. Al ser agregado económico, pues tengo una cierta metodología de trabajo en que por ejemplo, mis contrapartes son empresarios. Cuando estoy en la Embajada de México en Italia siendo consejero cultural, son las instituciones culturales. Entonces, en ese sentido, las contrapartes cambian. Hay una rutina en el sentido de que, siendo dependencia, las comunicaciones oficiales se siguen dando a nuestra sede, la sede nos da instrucciones. Sí hay una cuestión muy organizada de la Secretaría. La Secretaría de Relaciones, yo creo que es una secretaría muy técnica, porque precisamente los problemas internacionales o la agenda global precisamente está obligando a eso, a especializarnos más. Y precisamente dependiendo el tema y dependiendo la ascripción, tendrás una cierta manera de encarar tus retos para poder salir avante. Muchas gracias, maestro Héctor. Bueno, pues con esto finalizamos esta charla. Nosotros esperamos que les haya resultado de interés, de utilidad. Por supuesto, agradecemos nuevamente al maestro Héctor Alcántara Palacios que esté con nosotros y que nos haya brindado esta charla y esta plática para que ustedes tengan este acercamiento. Y bueno, pues sin más, quisiera antes que nada que por favor le podamos brindar un fuerte aplauso. Y para concluir, pues quisiera cederle la palabra a la maestra Guadalupe Alonso, secretaria académica de la División Soyet, para que, bueno, nos haga favor de galardonarnos. Pues bueno, me uno al agradecimiento que hace la maestra Gaby al maestro Héctor. De verdad que, pues un ejemplo, y esto creo que a ustedes les sirve mucho porque se deben de ver, como bien lo dijo la maestra Gaby, ¿no? Están allá, pero en un futuro pueden estar acá, como bien se los dijo el maestro Héctor, pues con esa disciplina, con esa dedicación, creo que pueden enorgullecer a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a la UNAM, y para nosotros eso eres, maestro, un orgullo. Felicitar a la maestra Gaby por este tipo de actividades que trae con ustedes, que de verdad les marca la vida y les sirve mucho como estudiantes de las relaciones internacionales. Y pues sin mayor preámbulo, quiero hacer entrega de una constancia al maestro Héctor, para lo cual le doy la lectura. La División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia otorga la siguiente constancia al maestro Héctor Alcántara Palacios por su participación como ponente en la conferencia Ingreso al Servicio Exterior Mexicano y ejercicio de la diplomacia cultural, que se llevó a cabo el 6 de septiembre del 2023 en el auditorio de posgrado de la FES Zacatlán, y está firmado por nuestro jefe de división, el doctor Roberto Carlos Hernández López. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, chicos, y pues que tengan excelente noche.
Todavía bien.